Primero vamos a presentar dos casos clínicos. Son dos casos clínicos de consultorio. El caso 1 es un paciente de 68 años de edad, masculino, que no tiene antecedentes cardiovasculares conocidos, que es hipertenso de grado leve hace unos 3 años, tiene una dispemia con un colesterol LDL de 130 miligramos por ciento, no tiene daño de órgano blanco y se encuentra al momento de la consulta asintomático. El caso número 2 es un paciente también masculino de 72 años, sin antecedentes conocidos, hipertenso de grado leve de hace unos 4 años, también posee una dislipemia con un colesterol LDL de 147, tampoco presenta daño de órgano blanco y se encuentra asintomático al momento de la consulta. Un segundito, no sé por qué no me pasa. Bueno, en base a esos dos casos, vamos a preguntarles a la audiencia qué paciente cree que tiene mayor riesgo cardiovascular, si el caso 1, si el caso 2, si lo tiene más, si ambos casos son iguales, si no hay una diferencia en cuanto al riesgo medido, o si no tenemos suficientes datos como para poder llegar a un diagnóstico o a una determinación. Básicamente tenemos una tendencia, digamos, a que comparativamente los dos casos, la mayoría, o por lo menos gran parte de la audiencia, considera que tienen igual riesgo cardiovascular. Así es. El escenario 2, vamos a probar con esto, es un paciente de 73 años, masculino, hipertenso crónico de grado 1, con una dislipemia mixta, tratado con losartán, que concurre a la guardia por un episodio de disnea súbita en clase 3-4, asintomático al momento de la consulta, presenta una hipertensión leve, sistólica de 155-70, frecuencia cardíaca de 60 latidos y una frecuencia respiratoria de 16, un soplo aórtico de 2/6 de intensidad, sin rares, sin edemas, y un laboratorio que marca como datos relevantes un hematocrito de 30%, 55 de uremia, una creatinina de 1,5, una troponina de 18 con un valor de referencia de 14, y el electro una frecuencia de 65 con ritmo sinusal y un ST rectificado en la cara anterolateral de B3 a B6. Entonces, con esta presentación inicial en la guardia, nos proponemos qué pautas podemos o qué pautas queremos más conveniente con el paciente. Si le damos el alta domiciliaria, con pautas de alarma, si lo observamos en una unidad de cuidados intermedios, lo monitoreamos, le hacemos un electro y le medimos en forma seriada los biomarcadores. Pedimos una interconsulta urgente con el servicio de hemodinamia para una estrategia invasiva, o lo internamos también en unidad coronaria, lo antiagregamos, lo anticoagulamos y realizamos un estudio hemodinámico dentro de las 24 horas. O sea, alta, cuidados intermedios, hemodinamia de urgencia o un tratamiento intensivo y hemodinamia diferida. Ahí les muestro de vuelta el caso por si lo quieren ver. Y les muestro el QR ahí si lo pueden votar. Acá, por lo que estamos viendo, la mayoría coinciden que hay que observar al paciente en una unidad de cuidados intermedios. Después, por el otro lado, un grupo opina que hay que hacer una estrategia invasiva inicial. En un tercer lugar, una estrategia invasiva pero conservadora. Y lo menos opinan que el paciente puede ir a su domicilio. Guillermo, ¿puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Sería interesante, que va a ser difícil, pero bueno, que un representante de cada posición la fundamentara, ¿no? Porque la variación es importante, desde un extremo de irse a la casa de alta, al otro extremo de intervenirlo de emergencia, o observarlo, o intervenirlo diferido. Es interesante discutir los fundamentos porque están un poco en la integración de todos los datos que vos mostraste del paciente. Totalmente. Es un poco la idea y vamos a discutir un poco eso en la TENEO. Son los dos casos, tenemos uno ambulatorio y uno de un manejo inicial en la unidad de guardia. Ahí pueden ver de vuelta la presentación, ¿no? Sí. El QR. Sí, lo estamos viendo. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos hicimos. Si son los factores de riesgo clásicos los que deben ser utilizados en la evaluación del riesgo cardiovascular en el adulto mayor, si el impacto clínico de los factores es igual en todos los adultos, si existen otros factores de riesgo a la hora de evaluar el riesgo del paciente, o sea, del adulto mayor, si la presentación del síndrome coronario agudo es similar a las personas más jóvenes, y si las estrategias a utilizar para el diagnóstico y el tratamiento son las mismas. Sabemos que el envejecimiento poblacional es un problema de salud que se aplica a gran parte del mundo, que lleva a un aumento de los costos en las jubilaciones y mayores demandas de salud, y que la enfermedad cardiovascular es sin duda la principal causa de mortalidad, y que está previsto que la cantidad de adultos mayores hacia el año 2050 esté duplicada con respecto a la actual. Que la prevalencia de enfermedad coronaria en Estados Unidos, y puede ser extrapolable en nuestra población, es preponderante en los mayores de 60 años y que es significativamente mayor en el paciente octogenario, y esto se aplica tanto al hombre como a las mujeres. Y también que la presencia de multimorbilidad va en relación con la edad. Los pacientes más añosos tienen prevalencia de más situaciones multimórbidas o comórbidas. Aprendimos algunas cosas. El estudio Interhard y el Interstroke nos demostraron que 9 factores de riesgo explican más del 90% de los pacientes que han sido admitidos por infarto o por algún evento cerebrovascular, y que esto es independientemente de la edad y del sexo, y que esto puede aplicarse a cualquier región del mundo. Y que si todas estas variables, que son evaluadas, se pueden, digamos, se mezclan y tienen un efecto sinérgico, las posibilidades, o sea, la complejidad es aún mayor, porque tienen un riesgo exponencial y sinérgico a medida que las variables se van combinando.
Para seguir la línea de nuestros casos, nosotros ubicaríamos, según las guías, los dos casos clínicos que presentamos en pacientes quizás de algún riesgo medio o un riesgo poblacional bajo o moderado. Con respecto a esto, las guías europeas dividen las categorías de prevención en 4 grupos de pacientes. Los pacientes que son aparentemente sanos, los pacientes que tienen algún grado de enfermedad ya establecida, los pacientes que tienen diabetes, y los separan como un grupo de riesgo aparte, claramente, y los pacientes que tienen alguna enfermedad específica, como puede ser insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, etc. Nuestro grupo de discusión va a estar centrado en los pacientes que son aparentemente sanos, donde nuestro objetivo de prevención es calcular ese riesgo a 10 años y donde tenemos que quizás considerar otros modificadores del riesgo y el riesgo, digamos, dinámico en los próximos del adulto mayor. Para esto, la Sociedad Europea sugirió en sus últimas guías dividir a los pacientes por grupos de edades. Esto está calibrado por algunos datos epidemiológicos y enfoca la prevención o algunos modificadores de riesgo distintos a los grupos que van entre 50 y 70 años y más allá de los 70 años. Y de acuerdo a las variables de riesgo convencionales o clásicas, estima el riesgo en pacientes de menos de 5%, entre 5 y 10 y más de 10 a aquellos que tienen entre 50 y 70 años, y una estimación de riesgo un poco más elevada, calibrada por la edad y por otras variables, para los pacientes que tienen más de 70 años. Que este es el nuevo score europeo, el score del adulto mayor, que puede, digamos, diferir de los scores previamente utilizados. Todas estas variables o todas estas recomendaciones, las guías europeas las va ajustando, obviamente, más allá de la edad y del sexo, las va ajustando por diferentes regiones de riesgo, de acuerdo a las regiones que van evaluando. Muchos países del mundo han creado su propio score, y eso es importante. Escocia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, y eso le da un carácter más individual a los resultados de las variables. Entonces, como comentaba antes, definido, digamos, los grupos de edades y definido el riesgo de un paciente que es aparentemente sano, en nuestro caso, pacientes de más de 60 o de más de 70 años, podemos encontrarnos con un score de riesgo realmente bajo o moderado, o con un score de riesgo muy alto, teniendo en cuenta las variables clásicas. Pero realmente es lo que estamos viendo. Los pacientes de moderado a bajo riesgo, no hay que tratarlos y son realmente de bajo riesgo, o no estamos viendo algo y la guía nos están recomendando que veamos otras variables clínicas. Bueno, con respecto a esto, la guía nos propone algunos modificadores del riesgo cardiovascular, que le da un carácter más individualizado a la acción que tengamos que hacer como médicos. Son los factores psicosociales, factores étnicos, incorpora pruebas de imágenes, incorpora la fragilidad en la decisión de tratar o no a un paciente, también los determinantes socioeconómicos, etc. Con respecto a los factores psicosociales, sabemos que el estrés psicosocial, y esto ya visto en el estudio Interheart, se asocia con un desarrollo y una evolución peor de la enfermedad cardiovascular, mientras que un estado de salud mental óptimo determina un menor riesgo. Factores étnicos, factores, digamos, países, personas procedentes de Asia tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, y la prueba de imágenes incorpora el score de calcio y en algo de menor medida la medición de placas de ateroma mediante ecografía carotidia o de miembros inferiores. La fragilidad la propone medirla como a todos los pacientes mayores, pero también a aquellas personas que uno supone que tiene algún grado de envejecimiento acelerado y puede modificar directamente el cálculo de riesgo que uno encontró. Factores ambientales, que esto es un poco más difícil de medir, pero también lo proponen dentro del ámbito de cada paciente para el enfoque individual. Y algunos factores también socioeconómicos que pueden influir en los resultados, y también, por ejemplo, el estrés. Algunos datos que habíamos visto ya del estudio PURE, que era, digamos, que los pacientes, o los países, mejor dicho, con mejor estado socioeconómico, tenían una carga más elevada de factores de riesgo, pero que a su vez la tasa de eventos cardiovasculares mayores o de eventos fatales o de muertes era menor. Y esto explica en cierta forma el por qué los países que tienen mejores estándares de vida y mejores calidades tienen mejores resultados o mejores eventos cardiovasculares, tasas más bajas de eventos, más allá de la carga de factores de riesgo. Con respecto al uso de las imágenes, para estratificar también el riesgo en pacientes que creemos que son de riesgo bajo o moderado, las guías americanas también recomiendan que los pacientes que tienen un rango entre 50 o 60 y 80 años de edad y que uno supone que puede beneficiarse con el tratamiento con estatinas, utilizar el score de calcio coronario. El score de calcio tiene un poder predictivo de eventos futuros superiores a los factores tradicionales. Un score de calcio alto identifica pacientes de alto riesgo y que podrían beneficiarse con alguna medida preventiva más agresiva y no refleja la presencia, la extensión y la severidad de la aterosclerosis coronaria. Esto ya fue demostrado en un estudio que fue el estudio MESA, donde, de acuerdo al score de calcio coronario que tenían el paciente o los pacientes, predecía mayor riesgo de muerte o de infarto. Pacientes que tenían un score bajo, considerado 0 o 1, tenían un riesgo cercano al 0, y aquellos pacientes que tenían más de 1, 100, 200, 300, duplicaban o triplicaban la posibilidad de eventos futuros, ya sea de infarto o de muerte. Entonces, considerando estas variables, cuando uno tiene que considerar el uso o decidir el uso del score de calcio, primero tiene que plantear la discusión en los pacientes de riesgo bajo o intermedio entre el paciente y el médico, si creemos que ese beneficio realmente va a ser válido. Y en caso de que se realice un score de calcio coronario,
de acuerdo a los resultados, uno puede intensificar el tratamiento. Para aquellos pacientes que tienen más de 100 unidades, ya se recomienda, digamos, el tratamiento intensivo. Con respecto a la fragilidad, un estudio reciente, que englobó varios subestudios, nos mostró que todos los pacientes que tienen algún grado de fragilidad admitidos durante la internación, por la escala de fragilidad clínica, esto ya lo vimos en el Ateneo pasado, tenían peores resultados durante la internación. Y estos resultados fueron vistos en la mayoría de los subestudios que se analizaron. Entonces, tener en cuenta la fragilidad en el momento de determinar las variables del tratamiento o el inicio del tratamiento de un paciente de leve o moderado riesgo, tiene que entrar dentro de las consideraciones. Por otro lado, más allá de los modificadores de riesgo clínico, del riesgo, los modificadores de riesgo que nos proponen las guías, hay otros cuadros clínicos asociados que también pueden influir en las decisiones de tratamiento, como son la enfermedad renal crónica, la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca, el cáncer, el EPOC, las enfermedades infecciosas, las enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoidea, como las enfermedades inflamatorias del intestino. Esto lo voy a pasar, ¿eh? Y también las guías americanas hacen hincapié y también refleja que en la evaluación de riesgo, a la hora de tomar decisiones en la prevención primaria, tenemos que tener en cuenta todas estas variables. La presencia de insuficiencia renal, la presencia de algún estado inflamatorio crónico, psoriasis, lupus, la presencia de síndrome metabólico, que no está cuantificado en la mayoría de los scores de riesgo, sobre todo en los pacientes que son aparentemente sanos, que es la población que llevamos a la discusión, y que pueden, digamos, cambiar o uno puede optar por iniciar el tratamiento. Algunas consideraciones. La estimación del riesgo cardiovascular a 10 años en personas aparentemente sanas se estima entre 40 y 69 años, lo estimamos actualmente, o se estima actualmente por el score 2. Y de las de más de 70 años, por el score adaptado, digamos, calibrado para los ancianos. Los umbrales de riesgo son específicos para cada edad. En caso de que los pacientes estén clasificados como un alto riesgo, se recomienda directamente plantear el tratamiento. No estamos discutiendo, digamos, en este caso, este grupo de edad. Pero que en el caso de que un paciente clasifique en una categoría de bajo o de moderado riesgo, se debe considerar dicho riesgo junto con los modificadores, como son la fragilidad, las comorbilidades, el riesgo que va a tener el paciente durante su vida, el beneficio que le vamos a brindar con el tratamiento, el efecto de la polifarmacia y las preferencias, obviamente, del paciente, que son las que deben, al fin y al cabo, guiar las decisiones terapéuticas. Con respecto al manejo inicial del paciente con un síndrome coronario agudo, una de las guías recientemente nos informan de cambios, o sea, nos actualizan sobre cambios fisiológicos que pueden ocurrir en el paciente adulto mayor, como es la impedancia del ventrículo izquierdo, cierta predisposición para las arritmias, la disminución del gasto cardíaco, la disminución de la reserva de óxido nítrico y de la respuesta vasodilatadora mediada por endotelio, la predisposición al riesgo de trombosis o de tromboembolismo venoso y arterial, y el aumento, obviamente, de los síndromes geriátricos, incluida la fragilidad. Siempre al momento de evaluar un paciente que va a ser evaluado por sospecha de un síndrome coronario agudo, se debe tener en consideración los síndromes geriátricos. Y las guías hacen hincapié en eso: la multimorbilidad, la fragilidad, la poli o la hiperpolifarmacia, que son aquellos pacientes que reciben más de 10 fármacos, si el paciente tiene algún deterioro cognitivo, si tiene un deterioro físico, si el paciente tiene algún grado de pérdida sensorial o si el paciente ha tenido algún evento de delito. Con respecto a la aparición de los síntomas, siempre hay que tener en cuenta las características del dolor y si hay síntomas asociados. Los pacientes que tienen, digamos, que tienen multimorbilidades o que tienen alteraciones sensoriales o trastornos cognitivos pierden sensibilidad y especificidad con respecto al síntoma. Y los síntomas que en general en los más jóvenes son considerados no isquémicos, como falta de aire, síncope o confusión súbita, pueden ser muy frecuentes en la población anciana. De hecho, 44% en un subestudio de pacientes que concurrieron a la guardia no presentaban dolor de pecho al momento de la consulta ni síntomas parecidos, y casi en un 17% se observaron que tenían alguna alteración cognitiva. Con respecto a la presentación inicial del electrocardiograma, más del 70% tiene algún tipo de alteración. Podemos ver 20% de hipertrofias, enfermedades del sistema de conducción en un 10% de rama derecha y un 5% de rama izquierda. Puede ser pacientes que se presenten con implante de marcapaso, puede ser pacientes que tengan fibrilación auricular al momento de la consulta. En ese caso, las variables clínicas pueden ser muy útiles en la toma de decisiones. Por ejemplo, si el paciente porta algún soplo, si tiene hipertensión asociada al momento del control, si tiene hipoxia, si tiene taquicardia, si tipo tenso, si tiene estable hemodinámicamente. Y disponer siempre de algún electro previo puede ser de mucha utilidad para la toma de decisiones en el adulto mayor. Con respecto al uso de los biomarcadores, sobre todo la troponina, un estudio reciente, una revisión, dividió a los pacientes en 3 grupos de edades, menos de 50, entre 50 y 75 años y más de 75 años, y los ajustó, los calibró por percentilos 99, ajustados por edad y específico por sexo. Y lo que observó fue que en los 3 grupos, la sensibilidad de la troponina fue similar, pero que a medida que los pacientes eran más grandes, o sea, más allá de los 75 años, bajaba la especificidad de las pruebas. Por lo tanto, se recomiendan en el adulto mayor las series de troponina para aumentar el valor de discriminación en la sospecha del infarto. Esta revisión o esta guía también nos habla de que ante un paciente con la sospecha de una injuria miocárdica, considerar si esto puede ser agudo o puede ser crónico, y en caso de sospechar un evento agudo, pensar en causas no isquémicas, y si sospechamos en causas isquémicas, pensar en el infarto tipo 1, pero también
en el infarto tipo 2, que es muy frecuente en el anciano. Por último, para la consideración del manejo inicial del paciente que se presenta con sospecha de un síndrome coronario, siempre tener presente los síndromes geriátricos y la asociación frecuente con el evento cardiovascular, la multimorbilidad, la polifarmacia, la fragilidad, la disfunción cognitiva, que tienen un efecto negativo sobre los resultados y sobre la evaluación inicial. Algunos principios que debemos considerar y quizás implementar: tenemos que reconocer y considerar el impacto de la multicomplejidad. Esta es una situación bastante compleja. Evaluar e integrar factores cognitivos en las tomas de decisiones. Evaluar e integrar los aspectos de la condición física del paciente en la toma de las decisiones. Incorporar a los factores socioambientales en la toma también de las conductas, y obtener las prioridades que también necesita el paciente y las metas de un plan de cuidado. Entonces, a las preguntas que nos hicimos inicialmente, tenemos algunas respuestas. Creemos que son los factores de riesgo clásicos los que debemos considerar en la evaluación inicial del adulto mayor. Sí, las guías así lo recomiendan. ¿Y el impacto clínico de los factores es igual para todos los adultos mayores? Está claro que no, porque hay otras variables que no estamos considerando, que las guías no las marcan, pero que no las dicen. ¿Existen otros factores para evaluar? Sí, claramente los modificadores del riesgo o las situaciones clínicas asociadas tienen una gran importancia, y solo la presentación del síndrome coronario en personas jóvenes, en adultos mayores similares a las personas jóvenes, está claro que no, y eso lo vemos claramente en la práctica diaria. ¿Y utilizamos las mismas estrategias iniciales para su diagnóstico y para su tratamiento? Claro que sí. Las guías siguen recomendando utilizar eso y tener hincapié en los síndromes geriátricos para evaluar las conductas finales. Como conclusiones, definir los scores clínicos que valoren de forma más adecuada nos permite mejorar la planificación de la atención cardiovascular en una forma más individualizada. En la toma de decisiones del adulto mayor, ya sea ambulatoria o en la internación, se deben tener siempre presentes las afecciones asociadas. Entonces, creo que esto es aplicable para los dos escenarios, como pueden ser los síndromes geriátricos, la multimorbilidad, la comorbilidad, la fragilidad, la polifarmacia. Y, por supuesto, considerar las preferencias del paciente y la familia en las cuales las guías hacen hincapié. Determinar recomendaciones y tratamientos de por vida pueden ser bastante peligrosos y muy costosos. Para el adulto mayor, sobreestimaría el riesgo cardiovascular e implicaría sobretratarlos. Los modificadores del riesgo cardiovascular y los cuadros clínicos asociados en el adulto mayor cambian claramente el riesgo individual, los cuales no están incluidos en los scores y muchas veces los desconocemos. Y necesitamos modelos predictivos que tengan mayor discriminación y mejor calibración, y que deben ser adaptados, obviamente, a cada región y a cada país. Bueno, muchas gracias, Guille. A ustedes. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Vamos ahora vamos a ir introduciendo el panel por como quieran ir respondiendo. Me parece que desde el Consejo de Cardiogeriatría, ya en el primer Ateneo, ahora en el segundo, yo quiero volver a un comentario en particular, que es el tema de la edad. A mí me va a gustar mucho más cuando, en vez de estar hablando de división por edad, lo estemos hablando en el adulto mayor de divisiones por prefragilidad, fragilidad. Como que ahí me voy a sentir mucho más cómoda en poder evaluar estos pacientes, teniendo en cuenta que en una, por ejemplo, de las divisiones que vimos, cuando dividían entre 50 y 75, la heterogeneidad que siempre decimos que se presentan en nuestros grupos de pacientes, en los mayores de 60 años, unificarlos y clasificarlos para los estudios, para los registros, siempre sirve, aporte, y lo vamos a seguir haciendo, pero me parece que vamos a tener que empezar a profundizar en un abordaje distinto, en el prefrágil o frágil, o por lo menos darle introducciones a los síndromes geriátricos, alguna otra, pero de un modo más inicial, a la hora de poder empezar a valorar al paciente. Y no tanto, bueno, por la edad que ya tratamos de ir corriéndola un poquito, porque tenemos edades cronológicas, pero las edades biológicas son bastante distintas muchas veces a las edades biológicas, a las edades cronológicas. Así que bueno, no sé quién quiere empezar. Quería hacer una consulta, una pregunta desde el punto de vista de alguien que no es especialista en cardiología geriátrica, que me interesa mucho, sobre todo porque mi actividad actual en el consultorio se vincula mucho con el paciente geronte o adulto mayor, típicamente el paciente de PAMI, donde el promedio de edad debe estar alrededor de los 75 a 80 años, donde el 80% de los pacientes que veo, y son muchos por mes, son hipertensos. La pregunta es, cuando uno busca, y a ustedes que son los especialistas, porque me parece que no es lo mismo, cuando uno busca definición de adulto mayor, la OMS, la OPS y en general, el límite que toma son los 65 años. Guillermo mostró ahí muy interesante las diferentes categorías de riesgo entre 50 y 65, entre 65 y 70 y más de 70. Entonces creo que lo que nos preocupa fundamentalmente, en términos puramente de edad cronológica, debe estar centrado probablemente en los pacientes de más de 70 o 75 años, que es donde seguramente los factores de riesgo son más importantes, todos lo sabemos, los factores de riesgo cardiovascular, la incidencia de fragilidad y estos síndromes geriátricos también. Entonces, yo les diría, ustedes lo plantean desde los 65, lo plantean para enfermos de 70 a 75, o lo plantean en los octogenarios. Me acuerdo de este famoso estudio, el After 80, que hablaba de pacientes intervenidos o no de síndrome coronario sin elevación del ST, pero todos iguales o mayores de 80 años. ¿Cuál es la población caracterizada? Después la caracterizaremos por fragilidad, factores asociados. Pero en edad biológica, ¿cuál es la que a ustedes les parece más importante para encarar? Lo que pasa es que desde el inicio, Horacio, desde el fundamento de la geriatría, primero en Argentina,
la edad para adulto mayor la definimos de mayores de 60. Así que bueno, sí, en países desarrollados más de 65, pero en Argentina puntualmente es mayor de 60 años. Y segundo, que el reloj cronológico y biológico que nosotros necesitamos, que se entienda, la heterogeneidad que abarca todo este grupo mayor de 60 años, independiente. Yo entiendo que en el consultorio vemos los de 75, los de 80. Lo que pasa es que hay que ver la individualidad de cada paciente, que cada vez, con esto del envejecimiento saludable, llegan muchos en muy buenas condiciones físicas y que en nuestro pensamiento sesgado a la edad, ya lo tomamos como un mayor de 80 años y ya empiezan a limitar las terapéuticas. Inclusive, bueno, vamos a spoilear un poquito, pero también es un enganche para el próximo Ateneo, ya otros consejos nos están pidiendo que, seamos parte de sus paneles, porque ellos encuentran que en las guías, sobre todo los que hacen intervención, encuentran que quedan excluidos casi la mayoría de los pacientes a los que tratan. Y ellos no tienen aval de guías para poder tratarlos y termina siendo como un consenso en Ateneos. Entonces, creo que en un futuro vamos a poder hablar de edad biológica o de fragilidad y prefragilidades, y ya la edad debería ir empezando a desaparecer como un determinante para hablar a un paciente. Yo me pongo de mi lado de cardióloga, con mi formación cardiológica y de cualquier especialidad sacando a los cardiólogos, uno lo primero que necesita saber cuando habla de un paciente es la edad. ¿De qué edad estamos hablando para poder empezar a hablar? Desde la geriatría es de qué multimorbilidades estamos hablando, de qué paciente, transversalmente, con qué patologías estamos hablando, y la edad es algo más que va a tomar un rol, si uno quiere, después de haber visto globalmente o en una evaluación integral del paciente. Y la edad es algo más. Entonces, creo que tenemos que ir de a poquito introduciéndonos en esto y va a ser muy difícil sacarnos esta edad que tenemos metida en la cabeza. Porque tenemos que, tratamos desde nuestro consejo empezar a sacar la edad. Incluso el primer Ateneo no tuvo edad, el caso clínico. Para que podamos pensar más allá de la edad. Esto me hace acordar, es anecdótico, pero y no es una toma de posición. Me parece tan importante el hecho ese de no considerar como un factor exclusivo determinante de conductas o evaluaciones la edad, como que cuando uno leía hace 30, 40 años los primeros estudios de trombolíticos en infarto, el GISI y el ISIS, no sé si ustedes se acuerdan, pero una de las características era que el paciente de mayor edad que había recibido trombolítico, no me acuerdo si era en el GISI o en el ISIS, había tenido, ¿saben cuánto? 104 años. Está bien, esto no quiere decir que ese enfermo lo haya tenido que recibir. Quiero decir que era una forma de enfocar por el grupo de Mario Negri, hace muchos años, ya que la edad obviamente no era un condicionante exclusivo ni determinante por sí. Yo quiero aclararte, yo estoy totalmente de acuerdo que la edad la tendríamos que dejar de lado y que es mucho más importante la fragilidad y la comorbilidad. Si también nos volvemos un poquito a la historia y en los síndromes coronarios agudos, cuando nosotros usábamos la clasificación vieja americana en bajo, intermedio o alto riesgo, consideraban todo paciente mayor a 75 años como alto riesgo y que todos debían a un estudio hemodinámico. Y sin embargo, no todos los pacientes, nosotros cuando presentamos nuestra experiencia hace muchos años en el Congreso Americano de Cardiología, vos veías que nuestros pacientes quedaban excluidos de todos los estudios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían fragilidad, porque tenían comorbilidad. Y de paso, ya por ejemplo, en el paciente que hoy presentaron con síndrome coronario, si mal no recuerdo, Guille, era un paciente que tenía un hematocrito de 30. Y cuando nosotros también nos tocó presentar los pacientes también en el Congreso Americano con hematocrito bajo y que iban a tratamiento agresivo, le iba mucho peor que aquellos pacientes que no iban a tratamiento invasivo. Por eso yo creo que la edad, y si toman 60 ya me sentiría un viejo porque ya los pasé, creo que la edad hoy tiene poca importancia y creo que mayor importancia tiene para los pacientes lo que es la fragilidad, lo que es la comorbilidad, y un dato importantísimo que también lo vimos cuando lo presentamos, el otro problema que tienen los gerontes es la polifarmacia en estos pacientes. Estos pacientes están múltiple medicados. Los casos que Guille presentó parecen adultos sanos, digamos, en comorbilidad y en fragilidad, pero fíjate el detalle que en el síndrome coronario ya tenés un adulto que tiene 30 hematocritos y ya no es el mismo adulto. ¿Tá? Y Andrés, creo que son pacientes sanos porque no hicimos un montón de otras valoraciones que deberíamos hacer en esos pacientes. Seguro. Y nos quedamos con las clásicas que evaluamos siempre. Ahí había que ver después la Todavía no mostré los resultados. Claro, bueno, por eso hay que ver la red social, lo funcional, lo cognitivo. No, por supuesto, pero un montón de cosas que nos limitó y Guille nos presentó 2 pacientes. Por lo que vos nos mostraste, yo percaté rápidamente lo del hematocrito, no pude hacer un cálculo rápido de cuál era la función renal que tenía o el clearance que tenía ese paciente, porque también determina mucho en los estudios hemodinámicos, y cuando me tocó entre los 2 primeros, lo único que tampoco pude sacar es un factor de riesgo, pero sí rápidamente diferencié entre menos de 70 y más de 70 que ya iban a condicionar algo, pero bueno, no tenía para poder calcular el riesgo. Está Aníbal con la mano levantada y después está Henry. Sí. Sí, acá siempre puede llegar a ser dividirnos en 2 bandos, lo que jerarquizamos la edad y los que jerarquizan la edad. Me parece que yo soy pro-edadista, no absoluto, por supuesto, ni nada absoluto en este mundo, pero fue muy interesante la clasificación que presentó Guillermo cuando dividía de menos de 50 años, 50 a 70 más de 70. Porque el riesgo alto para los de menos de 50 años era 7,5% en la década. Y ese riesgo de 7,5 para los de 70 años era riesgo bajo, el riesgo alto era de 15. Porque la edad, eso expresa que la edad es predictor de peor evolución. Y eso de predictor de peor evolución es para cualquier enfermedad.
hasta para las enfermedades reumáticas. Que dicho sea de paso, como tengo cierta afición por la reumatología, me resultó muy interesante escuchar la artritis reumatoide puesta ahí, porque los pacientes con artritis reumatoide fallecen más de cardiopatía isquémica que la población general. Es un factor también de riesgo por sí mismo. Entonces, me parece que sobre la edad debe considerarse, pero ni bien dice buen día, lo único que le preguntamos al paciente, quizás, o a lo mejor va a pasar cortés, le preguntamos otras cosas, pero la edad es importantísima para establecer el riesgo, y después, por supuesto, de ahí para arriba le podemos agregar de todos los factores que aumentan el riesgo cardiovascular, es decir, tanto los factores inflamatorios como el deterioro cognitivo, todo lo demás. Pero la edad, insisto, es un predictor de mala evolución, es un predictor de riesgo para cualquier enfermedad. Eso es así. Gracias. ¿Soledad? Sí, ¿Puedo? sí, Horacio. No, estoy de acuerdo totalmente con la posición de Aníbal. Yo preguntaba esto de la edad justamente porque iba a plantear una situación similar a la que él planteó. Nuestro problema no es que tomemos la edad en forma absoluta, nuestro problema es que no tomamos otros determinantes que van asociados a la edad, como la fragilidad, la multimorbilidad, una serie de cuestiones. Pero que la edad es, todos los estudios que ustedes miren o que todos miremos de intervención en la enfermedad coronaria, la edad es un predictor independiente. Es más, yo había traído algún diapositivo, pero no lo voy a mostrar en función del tiempo, se lo comenté a Guillermo, datos interesantes que les pueden servir a ustedes. El registro ARGENIAM, que es el Registro Nacional de Infarto con Elevación del ST, ya lleva más de 5.000 pacientes, empezó en el año 2015, y en la revista se publicó en 2019 el análisis de 1.700 pacientes, de los cuales se compararon alrededor de 130 o 140 mayores de 70 iguales o mayores de 75 años y el resto menores. Las diferencias fueron notables, por supuesto que los mayores tenían más hipertensión, los menores tenían más tabaquismo que los mayores. No había diferencias en diabetes. Dentro de los mayores había más mujeres, había casi 50% mujeres contra 20% en los menores de 75 años. Había el doble de incidencia de reinfarto, el doble de incidencia de insuficiencia cardíaca y 3 veces más, de 7 a 21% de mortalidad. Obviamente que esos fueron pocos pacientes, no están analizados en cuanto a los factores asociados como los síndromes geriátricos, fragilidad y todo lo demás, pero es evidente que el paciente de mayor de 65, 70 o 75 años tiene en el síndrome coronario con supra o con infra mayor mortalidad. Entonces la discusión es, primero, cómo le estratificamos el riesgo. Yo creo que está muy bien lo que dijo Guillermo, usar las troponinas, pero con curva de troponinas, porque el adulto mayor puede venir con otra causa ya con troponina elevada, sin ir más lejos, insuficiencia renal, repetir los electros, hacer una unidad de dolor precordial, usar los índices pronósticos y diagnósticos tradicionales. Y en cuanto a la intervención, ahí estaría. En el supra no hay mucho que discutir porque hay que reperfundirlo, si se puede con angioplastia mejor porque hay menos riesgo de sangrado. Pero en el sin supra, ahí está la gran discusión, que por ahí el tema final puede ser, la literatura está un poco dividida en que donde parece que la invasión precoz no tiene mayor resultado que el tratamiento conservador guiado por isquemia, y de hecho hay un último estudio que ustedes habrán visto de los españoles que se llama Mosca-Frail Trial, en donde no hubo ninguna diferencia, aunque son 170 pacientes. Quiero decir, este adulto mayor tiene más riesgo, si tiene fragilidad o síndrome geriátrico tiene mucho más riesgo, debe ser evaluado como todos, pero debe ser intervenido con mucha precaución, porque tiene más riesgo isquémico, pero tiene más riesgo de sangrado y tiene más riesgo de por sí en cualquier intervención invasiva, me parece. Perfecto, ahora sí, Aníbal, igual con esto, claramente, no estamos diciendo que la edad no tiene o no va acompañada de un aumento de riesgo. Sabemos que sí y entendemos que sí. El tema es que tenemos que empezar a cambiar un poco la visión de centrar las decisiones en pos de la edad cronológica, que tenemos que ampliar la edad, sabemos que es un riesgo y entendemos por eso que una de las conclusiones de Guillermo fue que los factores de riesgo convencionales son los factores de riesgo convencionales y no se discuten, pero centrar y unificar como los mayores de 75, los mayores de 60, los mayores de 85, el grupo etario entre 60 y 75, como si fuesen grupos homogéneos entre sí, en geriatría no se da. La geriatría es muy heterogénea y hay muchas individualidades. Por supuesto que por eso es que siempre tratamos de determinar X mediante escalas, que puede ser una escala de fragilidad, decir, bueno, este paciente es más robusto o menos robusto, y en base a eso empezar a ahondar en la toma de decisiones. La edad siempre la vamos a considerar, es inevitable, está, pero que no podemos seguir dividiendo y diciendo, bueno, si tienen más de esto, se va a hacer esta conducta, porque la realidad es que el envejecimiento saludable existe, cada vez vamos a encontrarnos con población más añosa y en muy buena condición de salud, entonces vamos a tener que ir actualizándonos, tomándolo como un factor de riesgo más, pero no excluyente, ni que sea lo que marque, porque independientemente de lo que nosotros vemos frecuentemente, es que las conductas siguen siendo, pero ¿qué querés? Tiene 85 años, y bueno, tiene 80, uy, tiene 90. Lo seguimos haciendo, pero decimos, para este señor de 90, ¿cómo está? Este señor de 80, ¿cómo está? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus actividades? Entonces, todos nos capacitamos, hacemos buena medicina, pero seamos honestos de que el edadismo, y bien marcado, existe cuando vamos a tomar una conducta. Es inevitable escuchar, igual, ¿qué querés? Entonces, eso es lo que tratamos desde el Consejo, de ir cambiando, que hay distintos envejecer y que hay distintas formas de la heterogeneidad, y no caer en la edad como una cuestión de, ya, todo lo que me digas, bueno, con esa edad que muchas veces nos pasa y nos encontramos en lo cotidiano. Sole, tal vez Mariela quiere decir algo. Sí, Henry también. Estaba antes Henry, creo. Hola. Sí, bueno, buenas tardes.
Bueno, felicitaciones, Guillermo, excelente caso. Yo creo que nos metes en problemas siempre con esos casos que colocas. La edad, bueno, aunque uno no quiera, hay que considerarla, ¿ya? Pero es un elemento, yo creo que el doctor Poemas ahí lo ha dicho bastante bien, es un elemento, es un elemento, y para el doctor, creo que Poemas también preguntaba Aníbal. con respecto a Aníbal, con respecto a qué edad es la que uno a veces busca, sin ánimos de que sea totalitario. La edad en cardiología geriátrica ahora está sirviendo para algo, y es para intentar decir a los clínicos, ¿sabes qué? Cuando tú, 75 años es una buena edad, en los estudios clínicos, es una buena edad 75 años. ¿Por qué? Porque después de ahí, al parecer, la heterogeneidad aumenta más. ¿Ok? Es para decirte esto. Después de los 75 años, mira, ojo que ese paciente mayor a 75 años con cardiopatía de base tiene muchas más cosas detrás que si uno no las explora en base, idealmente, en base a una valoración genética integral, se te pueden pasar. Entonces, un poco más la línea de Job Hawking de Dan Luigi, que es el artículo que el doctor comentó ahí. Ellos son mucho de esa línea, y muchos de los estudios que ellos plantean, que son los estudios grandes que están marcando justo con los europeos, que están marcando el que decir en cardiología geriátrica, están tomando los 75 como la edad, pero simplemente como el punto para decir, ojo, mayor de 75, véanlo un poco más, y ese es el paciente que uno tiene que detenerse con mucho más detalle, a lo mejor, de decirle al geriatra, ¿sabes qué? ¿Por qué este paciente, si lo vamos a meter a hemodinamia, por qué no le evaluamos más? No vaya a ser que lo demos de alta ligeramente y después nos reingrese con insuficiencia cardíaca, etcétera, lo que ustedes saben. Entonces, al doctor que preguntó edad, porque a veces, uno está en la clínica, tiene 15 minutos, a veces para tomar la decisión, y, o sea, ahí, acá en Chile es donde las papas queman, uno a ver qué hace. Claro, uno de 75, más de 75 años tiene que decir, ese paciente yo tengo que dedicar un poquito más. Eso es un punto. El segundo punto con los score hay un problema, y es que, y creo que están bastante expresados. A mí me gusta el score 2OP. El problema es que no está. Yo creo que tendríamos que hacer un trabajo en Latinoamérica para intentar un poco hacer un factor de corrección. Me gusta por una cosa, Framingham, el score europeo, el Interheart, ven 10 años. Este ve 5 años. Eso me gusta, ve 5 años. Y el Interheart ve hasta los 80, hasta los 79, si no estoy mal. Entonces ahí estamos un poco cortos. Sin embargo, tenemos algo que nos puede diferenciar, y la fragilidad. Yo creo que la fragilidad es un factor de riesgo cardiovascular que es el que nos puede a nosotros decir qué paciente si se le hace o no se le hace. Yo creo que eso, y recordar el estudio longevo, que da un poco en la línea de Formiga, que tiene que ver con el Moscafray, la gente de Andalucía, y es que el estudio longevo nos demostró que en el paciente con síndrome coronario agudo sin supra, un parteaguas es la fragilidad. Eso es el parteaguas. Si uno se quería ir a la segura, probablemente en el paciente que está en la sala de emergencia, evaluándolo, pasándole un score muy cortico, un Frail, algo muy verbal que dure 30 segundos, además de las variables que ya tenemos, el delta de troponina, las imágenes, el seguimiento del electro, las comorbilidades, yo creo que nos podría ayudar a tomar una mejor decisión. No es la única, pero nos podría ayudar a tomar la mejor decisión. Eso en general. Después, cuando comenten el resumen del caso, ahí de pronto podríamos hacer otros comentarios, pero ese sería mi punto de vista. 75, para que la doctora Soledad no se me mire Henry, feo por una ese 75. pregunta. No, Henry, banco, una Dime. pregunta, Henry, ya que lo Te planteo, banco. perdón. Una pregunta, Henry, que me pareció Sí. excelente y clarísimo. Excelente. Vos hablaste de un tema fundamental. Yo lo recibo en la guardia, lo veo, o lo pongo en una unidad de dolor, le mido los scores. ¿Cómo mido prácticamente? Vos dijiste el Frayet. ¿Cómo mido prácticamente la fragilidad? Porque es lo que habría que hacer en todos los enfermos por arriba de los 65, ponele los Sí, 70. sí, ¿Cómo? mira, yo creo que En la ahí, práctica. o sea, una urgencia tiene 1000 variables que ver y tiene que tomar la decisión luego, ¿cierto? Yo creo que si no es geriatra, yo creo que el Frail. ¿Por qué el Frail? ¿Por qué el Frail? Porque el Frail está validado para síndromes coronarios agudos sin supra. En el consupra, ustedes lo dijeron, es balón, y si no tenemos balón, un poco trombolisis. Ahí tenemos un estudio que es el estudio de Stream 2, que en el centro que tenemos muy buena población latina, en el centro que me formé fue el que más puso paciente, y ahí Plaza le damos la mitad de la dosis. Con supra, si no lo podemos meter a la estrategia de balón. Pero en el que es sin supra, Frail. Frail es verbal, le podemos preguntar cómo estaba su Frail una semana antes, y si tiene más de 3 puntos, ese paciente es frágil. Y tenemos el estudio longevo. ¿Cuál es el problema? Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros en Latinoamérica es tomar esos estudios, intentar replicarlos acá con nuestra población y decir, en el paciente argentino, acá en Chile, en el Uruguay, en el Perú, en el Ecuador, ya, el Frail es igual de válido para poder dicotomizar a los pacientes. Pero si es uno, Frail. Si usted está en el consultorio, Frail. Frail le pide 5 cosas muy rápidas y usted rápidamente, en 40 segundos, lo puede hacer. No es lo único, no es lo único. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que este paciente, cuando dice, es frágil, eso, cuando dice frágil, la idea es que tiene que buscar el cardiólogo que sabe de geriatría, o al geriatra que está algo metido con esto, y decirle, ¿sabes qué? Oye, amigo, tengo este paciente, ¿tú qué piensas? ¿Y qué piensa el paciente? Pero yo creo que eso podría ser un poco el enfoque, pero no hay una receta de cocina. Ese es el tema. Gracias, Henry. Excelente como siempre. A ver, yo estoy súper de acuerdo. Acá me gustaría también que... Ahí está Mariela. Yo estoy súper de acuerdo con que los mayores de 75 hay una realidad. Depende también del lugar donde uno trabaje, depende de la vulnerabilidad social. Con Mayra, que está acá también en el Ateneo, tenemos
un programa de cardiogeriatría, en donde, si bien admitíamos a mayores de 65 por una cuestión de disponibilidad de tiempo, de volumen, tuvimos que correrlo porque tenemos pacientes de 50 y pico, súper vulnerables, tenemos pacientes de 60 súper vulnerables, y bueno, y ahí me parece que, bueno, iba un poco Mariela, que creo que leí algún comentario también. Te habilito a vos, Mariela. Bueno, ¿qué tal? Estoy un poco difónica, así que perdón. No, básicamente lo que estaba diciendo recién Henry también lo tomo, porque a mí siempre cuando en las presentaciones se me representa la imagen de la diferencia que hay entre un geriatra y un pediatra. Un pediatra ve chicos que si vos decís el chico tiene 5 años, sabés qué nivel de desarrollo tiene, a menos que sea un nene que nació con un problema congénito, ¿no? Bueno, eso sería otra historia. Pero en general tomamos un grupo de niños de 5 años y todos son muy similares en su desarrollo, en su desempeño y todo eso. En cambio, en el adulto mayor, y sobre todo, como decía recién Henry, por arriba de los 70, 75 años, es donde tenemos una heterogeneidad enorme. Entonces, uno tiene que pensar en términos de edad, pero de edad biológica, y no de edad cronológica con el numerito. Pasa que uno está acostumbrado a ver, primer día de la residencia o antes de la residencia, en la formación universitaria, cuando uno presenta a un paciente, le enseña a presentar a un paciente, es paciente de tantos años. Y uno lo tiene como recontra instalado y recontra incorporado, y eso es muy válido, pero en poblaciones más jóvenes. En poblaciones que superan los 70 o los 75 años, lo que más importa en realidad es la edad biológica, el poder determinar esa edad biológica. Pero bueno, uno lo tiene que empezar a entender e internalizarlo esto, ¿no? Que es también lo que decía recién Sole, o sea, es más importante todas estas cosas que nos definen la edad biológica que hablar del numerito de la edad cronológica. Por supuesto que siendo extremistas, vuelvo a repetir lo mismo, estamos en un contexto de cardiogeriatría y que entendemos que la edad, a medida que aumente el número, probablemente, y en la mayoría de los pacientes, lo que va a ocurrir va de la mano de lo que venimos viendo en los estudios. Pero también los estudios se limitan a que un montón de otras cosas no se van analizando y no analizamos en esos pacientes de más de 75 que hacen el corte las características independientes más allá de los modificadores del riesgo que ponía Guillermo, quedan por ahí excluidos. Entonces, necesitamos contemplar una visión un poco más amplia en contexto de esa edad. La edad es importante, nos va a aumentar el riesgo, pero tenemos que darle un contexto a esa edad. Un contexto en un paciente de 60 años, en una vulnerabilidad social, nutricional, funcional va a ser distinta a un paciente de 90 en otro ámbito. Entonces, entiendo que la edad tiene un valor, pero bueno, me estoy alineando cada vez más con el contexto. Sole, y te comento, mira, nosotros en México la edad que tomábamos era 85. O sea, criterio de ingreso. O sea, nuestro jefe decía, pero si nos bajamos más, nos vamos a llenar de muchos pacientes. ¿Cierto? Es y que uno dice, pero claro, ¿por qué? Porque pusimos un límite que lo tuvimos que mover porque nos dimos cuenta. También a mí me pasa otra situación y es, yo quiero ir a ese paciente de 75, pero me pasa desde esta visión también geriátrica, por ser cardióloga, pero que siento que termino llegando tarde con ese paciente de 75, porque al no abordarlo, independientemente saliendo de un cuadro agudo, al no abordarlo precozmente, si no lo agarro con 60, 65, con este pensamiento, con el 75, cuando hago el corte, lo encuentro muchas veces prefrágil o frágil. Y la idea estamos en llegar antes, y poder trabajarlo antes, y darle todo lo que necesita antes, y prevenir antes. Por eso también esto del número redondo. Tenemos que empezar a pensarlo como adultos mayores a los 60, cuando entran en el grupo de adultos mayores, y trabajarlos como tal. Por supuesto que la prevención viene desde siempre, desde adulto, pero totalmente. Darle mucho hincapié a los mayores de 60, 65, según el lugar, es anecdótico. Puedo encontrar uno de 55 vulnerable. A eso nada más a lo que iba. Y siempre vamos a poner la edad en debate para empezar a ampliar opiniones, a ir escuchándonos, cambiando. Bueno, sí, Horacio. No, un comentario, sí, porque me parece que por ahí no vamos a tener mucho tiempo y no lo tomamos. Hay 3 o 4 tips esenciales que a mí me gustaría destacar y compartir con ustedes y discutir si es que viene al caso. Identificado no es ninguno de estos pacientes. Los 2 primeros son claros, son temas de prevención en el consultorio, en la atención primaria. El tercero es el conflictivo, y si ese progresa, pongámosle que progrese por determinantes de riesgo habituales a un síndrome coronario sin elevación del ST. Creo que tenía 73 o cuánto tenía, 74, no me acuerdo. Pero, digamos, está dentro de este grupo. Más allá de la evaluación de la fragilidad, por eso yo le pedí a Henry algún índice concreto, este paciente con más de 70 años tiene una discusión que es tratamiento invasivo inicial, no digamos de emergencia porque no está en un estado de emergencia, no tiene supra, no tiene dolor, pero sí invasivo diferido, o tratamiento conservador guiado por isquemia, primera pregunta. Yo tengo mi opinión, creo que este paciente, como se mostró, no es para tratamiento invasivo ni de emergencia, ni diferido en 24 horas, sino para tratamiento guiado por isquemia residual. Segundo punto, la medicación que usamos es muy importante, porque estos enfermos que obviamente van a ser tratados con doble antiagregación, aspirina y un clopidogrel o algo del parecido, ya sabemos que hay algunos que no se pueden usar en estos pacientes como el prasugrel, o se usan a mitad de dosis. Y la otra cosa importante es, en el paciente con supra, lo que mostró el registro argenial asombrosamente, es que los enfermos mayores de 75 años reciben al alta menos betabloqueantes, menos inhibidores,
menos aspirina, reciben más clopidogrel que los menores, lógico, porque los menores reciben por ahí más ticagrelor o prazo. Los mayores reciben más clopidogrel, pero no en un porcentaje suficiente. Entonces, conclusión, pacientes con infradesnivelo o sin cambios del ST, probablemente estemos de acuerdo en tratamiento conservador inicial guiado por isquemia. Y pacientes con supradesnivel, que son eventualmente angioplastia o fibrinolizados, quizá en ese enfermo la estreptoquinasa los beneficia porque tiene menos riesgo de sangrado cerebral, pero en ese paciente, ojo de no olvidarnos de darle todo el tratamiento coadyuvante que está demostrado, por lo menos en Argentina, damos menos que en el paciente de menos edad. Genial, Horacio, excelente. ¿Y vos por qué crees que es, Horacio? Yo creo que es inercia. Cuando se hablaba de la... Yo recuerdo una charla muy interesante, muy importante que nos dio Marcos Marín, que fue director del Consejo de Hipertensión y de la sociedad, no sé si no es actualmente. Él hablaba de la inercia médica, que implica no solamente no considerar todos los factores, sino no considerar ni tomarse el tiempo para evaluar la medicación. No digo el tratamiento guiado por las, digamos, sí, valga la redundancia, guiado por las guías o los consensos, que es lo que deberíamos hacer y está demostrado que mejora el pronóstico. Pero no tomarse la idea de que un enfermo de 75 años que tenga un infarto anterior debe recibir inhibidores o ARA2, salvo que esté hipotenso, porque eso le va a mejorar el pronóstico y va a disminuir la remodelación. No se hace en todos los pacientes. Debe recibir aspirina, el 100% no lo recibe, el 90% lo recibe. Clopidogrel también lo recibe menos cantidad de pacientes. Tiene más respecto de los menores, como decía, porque los menores reciben antiplaquetarios más agresivos que no se recomiendan en el anciano. El otro dato tip, a un paciente que va a una angioplastia primaria más de 75 años, tratemos de usar la vía radial, porque vamos a tener sitio compresible con mejor posibilidad de testear el sangrado en un paciente que tiene más riesgo de sangrado. Este es otro concepto para mí fundamental. El adulto mayor, sobre todo más de 70 o 75 años, tiene más riesgo isquémico, pero tiene también más riesgo de sangrado. Y los coronarios agudos se mueren de síndromes isquémicos, pero se mueren de sangrado también. De hecho, Horacio, Salvador, perdón. Buenas tiene noches. la mano levantada, y María. Sí, excelente. Estoy un poquito, con la voz estoy un poquito tomada, pero estoy un poquito resfriado. Pero bueno, excelente la charla y, digamos, mi pregunta es, un poco el comentario, porque uno dice siempre que son pacientes, digamos, que han sido alejados porque eran mayores. Y yo veo que los trabajos que se han hecho, por ejemplo, que fue en Suecia, en Italia, tomaba gente de más de 80 años. Y esa gente la tuvo mejor cuando fueron intervenidos y aportaron su periodo y su mejoría de su estado, digamos, de vida, esa gente que fue a un procedimiento, digamos, invasivo. Pero, bien como han expresado, hay que comparar, digamos, hay que valorar el tema de su fragilidad. No es lo mismo un paciente, por eso uno hace todo el análisis. Lo que estaba el doctor Henry justamente hacía el análisis del paciente, que es frágil. Ese paciente es el que tiene que realmente encasillar y ver que entonces uno tiene que no poner, como bien ha dicho la doctora, Cal, que la edad es biológica. Y no podemos poner a un paciente porque tenga 80 años. Si 80 años tiene, pero la persona hace actividad física, yo me encuentro con un paciente, un vecino mío que tiene 88 años, va al club conmigo, y él hace más ejercicio que a mí. Y yo digo, ¿cómo este hombre de 88 años? Bueno, entonces esa persona tiene 2 estén puestos y hace actividad física y, por supuesto, controlada. Pero si esa persona tiene una calidad de vida, que uno si llega a entrar a una persona de esa característica, a una unidad, uno tiene que valorar eso, cómo hace la actividad, qué actividad hace ese paciente. Es lo mismo que categorizamos a los pacientes para poner un TAVI. Son pacientes de edad, son mucha edad tienen. Sin embargo, ¿cuál los ponemos al TAVI? Los que tienen cierta característica y ciertas capacidades para poder recibir ese TAVI. O sea, en este momento creo que lo que debemos plantear y que justamente ustedes deben plantearse es hacer un consenso o una guía para el respaldo de aquella persona que tiene que hacer un procedimiento, saber que esa persona de 80 años, por estas características, porque no es frágil, tiene una fragilidad, pero tiene una buena medicación, una buena terapéutica, tiene un estado físico adecuado y se encuentra bien, esa persona puede recibir tal o cual medicación, tal o cual procedimiento, y por supuesto uno valora todo eso. Y puede ser que se encuentre una persona de 70 años, pero que tenga muchas comorbilidades, y esa persona capaz que está relegado a una terapéutica no tan agresiva, porque lógicamente el mal va a ser mayor en cuanto al procedimiento. Entonces, pienso que eso es lo que están planteando y me parece excelente la propuesta de hoy, y veo que lo que ha hecho Guillermo justamente, poner en juego toda esta variante, pero claro, lógicamente lo tiene que analizar en el futuro, por eso digo que una guía y un consenso adecuado y poner bien las pautas favorece a todos y a todos que nosotros estamos en consultorio y vemos pacientes de mucha edad, o sea, yo veo pacientes mayores de mucha edad, tengo por lo menos el respaldo, digamos, de la sociedad y de las guías que me lo favorece, digamos, la posibilidad de su atención y su procedimiento y su futuro. Gracias, Salvador. Sí, No. la idea es evaluarlo todo como un continuo, ¿no es cierto? Entonces la discusión entra ahí, ¿sí? O sea, la edad sigue siendo un continuo, entonces la edad es relativa porque todo lo que es el cambio físico de las personas cambia. Independientemente de la edad, pueden surgir variables en el medio que hagan que las decisiones terapéuticas sean más individualizadas y eso es lo que apuntamos. Creo que estaba la doctora María. Cortés con la mano. Hola, buenas noches. Como residente en formación, bueno, invitada de CONAREC, me parece fundamental esta nueva era de sacar la edad como un limitante tan neto, digamos, que menos de una edad hacemos una cosa y mayor otra edad los limitamos. Como decía el doctor recién clarísimo, tener en cuenta la fragilidad y las comorbilidades. Cada vez más se ven pacientes de mayor edad, pero que están óptimos, que realizan actividad física, que tienen una adherencia perfecta al tratamiento, y a pesar de que van a tener un mayor riesgo de sangrado o un mayor riesgo de efectos adversos, o que están sometidos a una polifarmacia, me parece que son pacientes que se benefician con intervenciones o con tratamientos específicos. Sí es cierto que hay muchos estudios que nos limitan, digamos, porque
directamente los excluyen, o que al final de una guía dicen pacientes ancianos, seguir las mismas recomendaciones. Pero me parece que está en estudio y que se está abriendo a ampliar la edad por esto de que los pacientes cada vez tienen una mayor expectativa de vida. Y me parece muy importante nosotros también poder ayudarlos a seguir con una óptima calidad de vida los años que le podamos extender. Pero la verdad que nada más que agregar. Excelente todo. Gracias, Daniela. Estaba Eugenia también. Le dije María otra Daniela, pobre. No, yo quiero decirle algo a ella puntualmente. Estos ateneos debería estar lleno también de gente en formación. Yo creo que siempre repito lo mismo y no me voy a cansar. En la formación de cardiología nos formamos en pediatría, tenemos rotaciones por pediatría, no tenemos por geriatría, tenemos que acostumbrarnos a los síndromes geriátricos, a conocer los síndromes geriátricos, a cuáles son los problemas reales del adulto mayor, porque si no conocemos los problemas reales del adulto mayor, no podemos abordarlo en su totalidad. Entonces, estos pacientes son pacientes que ingresan por una patología aguda, pero que también se tienen que ir de alta. Entonces, me parece que independientemente a la patología en sí, me gusta que el Ateneo no se haya basado exclusivamente en si hacemos o no hacemos, y que empecemos a entender que hay que empezar a, en los estudios, incorporar otra valoración independiente a lo que habitualmente hacemos. Por eso que la idea es hacer un registro de fragilidad y de comorbilidad, como para poder empezar a hablar del adulto mayor en su globalidad. Porque si no nos quedamos con los factores de riesgo convencionales, empezamos de a poco y cada vez hay estudios que van incluyendo de a poquito la fragilidad, pero Guillermo nos planteó un montón de modificadores de riesgo que los pacientes adultos mayores lo tienen, la mayoría, dolores crónicos, el impacto de los dolores crónicos en los síndromes coronarios agudos. O sea, hay un mundo que se abre en el adulto mayor que tenemos que empezar a transitarlo y empezar a preguntar lo que le tenemos que preguntar también al adulto mayor. Policonsumidor de antiinflamatorios, de un montón de incontinencias urinarias en contextos de diuréticos, que hacen que después fracasen nuestros tratamientos. ¿Sí? Creo que la propuesta lanzaríamos, y estoy de acuerdo con lo que dijo Salvador, para María Soledad como directora del Consejo y para Guillermo como referente, hay que empezar a trabajar en el consenso, no sé si de toda la cardiología, toda la enfermedad cardiovascular, pero sí por lo menos, a mí fundamentalmente me interesa ese tema, pero tendría que ser todo, porque la insuficiencia cardíaca y el tratamiento de la enfermedad valvular, como planteabas, es uno, pero el consenso de diagnóstico y tratamiento de los síndromes coronarios en el adulto mayor. Esto es, ya lo tuvimos hace muchos años, como 20 y pico, y habría que actualizarlo. Seguro. Tenemos a Eugenia, a Richie y después al doctor Tronché, que vamos a hacer el cierre con él por un tema de horarios también, me parece, ¿no es cierto? Bueno, yo es muy cortito lo que quiero decir. Yo opino desde la geriatría pura, yo soy clínica y geriatra. Y primero, bueno, es un poco un resumen. Cuando uno empieza a escuchar, si hoy por hoy sabemos que si nos presentan un paciente y tomamos solamente la edad cronológica, sin preguntar mucho más, sabemos que ese paciente corre dos riesgos: o lo subtratamos o lo sobretratamos. Y en los dos polos le va a ir mal, porque o se muere del tratamiento que le estamos dando, que no tolera, porque su estado biológico no está para tolerar ese tratamiento, o se muere de la enfermedad que nos llevó a consultar porque lo estamos subtratando solamente porque tiene 82, 85, 80. O sea, de ahí creo que viene la importancia de saber cuál es el estado real de ese adulto mayor, dónde entra la fragilidad, dónde entra la sarcopenia, y dónde entra algo que uno también debería tener en cuenta, basándome en la clase y en la situación socioeconómica y la situación social. Porque esa situación socioeconómica y social del adulto mayor también le genera una situación de estrés. Si está o abandonado, o está solo, o no le alcanza, o cómo lleva al hospital, o cómo lleva a consultar, es un factor de estrés altísimo para este adulto mayor. Entonces me parece que de ahí viene la importancia de valorarlo. O sea, uno cuando llega y rápidamente a un consultorio puede usar el Frey, pero si uno tiene un poquito más de tiempo, hacer una evaluación un poco más completa, me parece que nos da muchísima información, más allá de la edad cronológica, más allá de un screening de fragilidad, como para saber quién va a acompañar a esa persona el día que se tenga que hacer un estudio. Cómo va a afrontar un efecto adverso de un medicamento si está solo en su casa. Y me parece que esa situación de estrés colabora un montón al factor de riesgo cardiovascular. Bueno, eso quería decirlo. Gracias. Gracias, Eugenia. Bueno, doctor Tronché, ha pedido el doctor Pomés. Bueno, es un tema muy extenso, necesitaríamos mucho tiempo para hablar. Yo quiero rescatar dos cositas rápidas. Primero, lo que dijo recién la doctora. Yo creo que acá hay un problema de educación y de consideración, no porque esté incluido en estos grupos, hacia el adulto mayor. Y lo dijo muy bien la residenta en la otra Ateneo, cuando agradeció que le hablaran de adulto mayor, porque durante su carrera en la universidad y durante su residencia de 4 años no hablaban del adulto mayor. Entonces acá hay un problema muy importante, como bien lo destacó la doctora, que es el medio. Los que tuvimos experiencia hace más de 30 años que empezamos con esto, con Andrés, con Guillermo, pero con todos, sabemos muy bien lo que es encontrar el paciente que llega y no sabemos qué tuvo o qué tiene. Por lo tanto, creo que los pacientes los dividían en dos grandes grupos, que son los que llegan y no tenemos forma de enterarnos y tenemos que resolverlo, y aquellos que sí podemos analizar todas las cosas. Lo más importante para mí es que se eduque. Y en eso hace muchos años que estamos trabajando. Hay un consenso de Geronte, se hecho en la Sociedad de Cardiología, Horacio se acuerda bien, y todas esas cosas creo que es un trabajo nuevo, pero no para aquellos que hemos vivido esto, sino para las generaciones nuevas, en los cuales lamentablemente el problema mayor, y no vamos a entrar en política, pero tenemos que decirlo, es el abandono.
Entonces, todo lo que nosotros decimos siempre está dirigido a un pequeño grupo de la población. El gran grupo de la población sigue sin conocimiento y los médicos, lamentablemente, tampoco. Entonces, me parece y coincido que el problema acá es educar. Y el Consejo de Cardiogeriatría tiene que hacer eso, es educar. Pero ¿cómo se educa? Poniendo ejemplos, poniendo casos. No creyendo que ya llegó la solución porque hablemos del tema, no. Es un cambio cultural del paciente, pero fundamentalmente médico. Gracias. ¿Qué mejor cierre que este? Vamos ¿Qué más decir? Yo tengo el resultado de lo que hicimos. Lo comparto para darle cierre al Ateneo. Creo que podemos dar lo que tenían los dos pacientes y después nos quedamos pensando porque da para hablar un rato largo de todo esto. Así que... un segundo. Bueno. A ver si lo puedo compartir. Ya se me fue. Está lenta la computadora. Bueno, muchas gracias a todos los que fueron manifestando su opinión también a través del chat. Ahí pueden ver la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, estos eran los dos escenarios que habíamos planteado. Dos pacientes que en principio parecen similares, uno con un poquito menos de edad y un poquito menos de colesterol. Pero nos encontramos que el caso 1 era un paciente con un cuadro de síndrome metabólico, era frágil, tenía un bajo nivel socioeconómico, se le había practicado un score de calcio coronario que era elevado, le encontramos fibrilación auricular en el electro, tenía trastornos cognitivos, tenía un entorno familiar conflictivo y aparte tenía una enfermedad inflamatoria intestinal. O sea que es un ejemplo práctico de decir que estamos viendo cosas que quizás que las guías no las están mostrando. Y con respecto al caso 2, un paciente que había mucho de 75 años, masculino, con una dislipemia mixta, que concurría por una disnea en clase 3-4 y que se presentaba asintomático al momento de la consulta, con una ligera hipertensión, con un pequeño soplito en foco aórtico, sin ningún otro dato clínico evidente, con 30% de hematocrito, un ligero deterioro de la función renal, una ligera elevación de la troponina, y presentaba un electro con una rectificación del ST anterolateral. Decidimos una observación en unidad de cuidados intermedios. No repitió ningún síntoma, no repitió disnea, ningún síntoma compatible o asociado a un presunto síndrome coronario agudo. El paciente trajo un electro previo, que era similar con el que había ingresado. Se le hicieron electros evolutivos que no tuvieron cambios. Se le hizo curva seriada de troponina y tuvimos una curva más bien ligeramente elevada, pero plana. El ecocardiograma no aportó ningún dato relevante, solamente una pequeña calcificación aórtica y una disfunción diastólica de grado 1 con buena función ventricular. Se decidió hacer tratamiento médico y creo que un poco lo que había comentado Horacio en cuanto a la conducta a tomar, se lo citó para control ambulatorio, se le controló la función renal, se le controló el hemograma y se le solicitó una prueba funcional en forma diferida. Yo creo que es muy bueno y este es un Ateneo donde queda bastante interesante insertado el tema del score coronario, el score de calcio. Yo creo que es una muy buena medida, no solamente en aquel paciente que uno quiere iniciar terapia, prevención primaria, donde los scores a veces te dan riesgo leve, en los mayores siempre es moderado, sino en aquel paciente que uno, si tiene la herramienta, porque también hay que ver que si tiene la herramienta disponible, el score coronario es un parteaguas para a veces desprescribir cuando tú tienes efectos adversos. Creo que el score coronario es una herramienta que, bueno, la guía de la europea nos lo mencionó un poco en eso, en el paciente que está con riesgo leve moderado, que uno no sabe para dónde irse, si está disponible hay que usarlo. Y creo que a pesar de lo que uno cree, que muchas veces el paciente mayor lo va a encontrar con demasiado calcio y no va a ser predictivo, no es tanto así. Yo creo que un valor de corte de decisión es bastante bueno para poder decirnos para dónde irnos. Perfecto. Bueno, Bárbaro. Sole. Estás muteada, Sole. Muchas gracias a todos por participar, una gran audiencia para lo largo que fue el Ateneo, que sigamos siendo la cantidad que somos, y creo que vamos a seguir debatiendo, discutiendo, que ahí va a ser lo enriquecedor y van a salir cosas buenas, nuevas, y bueno, a trabajar se ha dicho. Creo que el objetivo lo hemos logrado porque lo que queríamos traer es la discusión y que obviamente todos no opinemos iguales, pero había un camino, porque nosotros estamos recién haciendo los cimientos del Consejo y bueno, estamos tratando de dejar las primeras bases para que esto siga creciendo y seguir ahondando en el tema.